administración de la casa. Entonces, si hacemos la conjugación, podemos decir que la economía es, o la oikonomia es el orden que tiene la casa. Y para que la casa pueda tener orden en su funcionamiento, es necesario que se mantenga activa en la economía la armonía, que representa la paz. Y para que haya paz duradera es necesario el perdón y la reconciliación. Por eso, en esta tarde queremos hablar de dos referencias primero básicas. Queremos hacer una retrospectiva en torno a dos casos de estudios históricos para la humanidad. ¿Okay? El primero de ellos en el año de 1945, y ya usted seguro va a comenzar a reconocer qué sucedió allí. 51 países que se comprometieron a mantener tres aristas para el bienestar del futuro de la humanidad. Fueron la paz y la seguridad internacional. 2, fomentar entre las naciones relaciones de amistad. Y 3, promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Cuando hablamos de este primer caso, estamos hablando de nada más y nada menos que de la Organización de las Naciones Unidas. En el año de 1945, 51 naciones se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, entendiendo que estaban pasando por la más atroz crisis económica. Había hambre, había mucha desnudez en las naciones, producto del gasto de la guerra. Y ellos entendieron que para poder persistir y continuar era necesario vivir en paz. Pero la siguiente lámina nos habla del segundo caso, el famoso prisionero de la celda 466-64. ¿Le suena ese número? Permítame recordar entonces. El 5 de agosto de 1962 se dio el famoso proceso de Rivonia, allá en Sudáfrica, en donde es sentenciado a cadena perpetua nada más y nada menos que Nelson Mandela, pero que luego de 27 años de presidio es indultado para luego convertirse en el líder del movimiento de reconciliación de la nación más dividida de aquel entonces en el mundo. Entonces, esto vale la pena no solo estudiarlo, sino hacernos entender de que es necesario para que la economía de una nación, para que la economía de una familia, para que la economía de un matrimonio funcione, tienen que estar en paz. Y para mantener la paz hay que alimentarlo con el perdón y la reconciliación. Por eso, ¿dónde y cuándo se creó la ONU? Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar, las naciones estaban en una ruina económica como nunca antes. Y allí el 25 de abril, del 25 de abril al 26 de junio del año 45, nace o da a luz la Organización de las Naciones Unidas que hasta el día de hoy conocemos. Pero el perdón, a ver, Mónica. Bueno, justamente entonces hablemos del perdón. Si ya vemos que es muy importante para la sociedad y necesitamos, como bien ha dicho José Miguel, ¿verdad? Que tiene que ver con parte de dónde, de la casa. Y nosotros sabemos que la definición más simple de la sociedad es las familias que la integran, ¿verdad? Moral y luces son nuestras primeras necesidades, ¿se acuerdan? ¿Y qué conforma una sociedad? Son sus familias. Entonces la sociedad es el reflejo de las familias que la integran, así como en la familia, así mismo en la sociedad. Así que cualquier condición en la nación de Venezuela, si usted está aquí o en las circunstancias, en cualquier país donde usted esté conectado, pues nosotros solo somos el reflejo de cómo está la sociedad. Y entonces necesitamos accionar este tema del perdón. Y justamente nosotros, cuando buscamos qué significa perdonar, nosotros buscamos en el diccionario y significa renunciar a obtener satisfacción o venganza de una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Ustedes se imaginan, es que yo reconozco que alguien hizo algo en contra de mí, pero yo decido soltar. Y aquí lo vamos a ver. ¿Por qué es tan importante este tema de perdonar? Porque perdonar es soltar, ¿verdad? Así como está ese muñequito. No es olvidar, sino soltarse de la situación dolorosa y del ofensor, soltarse de la situación que nos mantiene atados al pasado. Porque es que nadie puede gobernar una casa, una familia, una nación,
si está atado al rencor, al odio, al resentimiento, a las raíces de amargura, sino cualquier cosa parecido, ¿verdad? Vemos como familias, y no voy a dar nombres, pero usted las conoce, como siempre hacen mención. Yo recuerdo en los medios aparecen fotografías, sí, porque esto le hicieron a mis padres. Y resulta que cuando usted va a gobernar, cuando usted va a liderizar, y si usted no lo hace desde la sanidad del corazón, entonces lo que va a hacer es, porque un herido hiere, un rechazado rechaza, un maltratado maltrata. Entonces, si necesitamos tener sociedades sanas, significa que el individuo de manera personal necesitamos hacer un chequeo en nuestros corazones, cómo están esos elementos que de repente pudieron haberme marcado mi vida, pero que ahora cuando yo soy adulto, ¿qué decido hacer con ellos? ¿Verdad? Porque podría llevar una maleta. Mi esposo y yo hemos tenido la oportunidad de viajar a varios países y recuerdo de manera particular haber estado en Panamá. Estuvimos 2 meses porque estábamos atendiendo un equipo que estábamos liderizando allá y yo me quedé impactada porque había muchos venezolanos jóvenes con una trayectoria hermosísima. Estaban estables aquí en el país, tenían sus propias familias, jóvenes también, con hijos pequeños, tenían todas las condiciones como para decir que podían ser jóvenes conquistadores. Sin embargo, para mí fue aleccionador, y para mi esposo, cuando fuimos a una reunión que nos invitaron de cumpleaños, y fue impresionante cómo cada una de esas parejas de jóvenes lo que hacían era maldecir la ciudad donde estaban por las condiciones, pero también maldecir el país de donde salieron. Entonces yo digo, a veces andamos con la maleta, o sea, usted cambió de geografía, pero mientras que usted ande con el odio, con la rabia, con el rencor, déjeme decirle que esa maleta cabalga con usted a cualquier lugar del mundo. Entonces no se trata de una geografía, no se trata de donde yo esté, no, se trata de mí y de lo que llevo en la maleta y qué voy a proyectar. Entonces, la gran pregunta, ¿verdad, Juan? Por eso, cuando veíamos los casos referenciales de los que hablamos, y entre ellos el de Nelson Mandela, necesario fue ejercitarse en desarrollar la cultura del perdón. Y hay una historia muy famosa por allí que hemos compartido, y es que en la reunión de la iglesia un domingo, el que estaba oficiando o el predicador pregunta, ¿hay alguien aquí que no tenga nada que perdonar? Y hay un silencio, porque, por supuesto, como no tenemos nada que perdonar, casi que imposible. Así es. Pero mi amor, una anciana de casi 100 años que había en la iglesia levanta su mano. Dice, yo, la abuela María. Y tú dices, abuela María, pase aquí de la ayudan a pasar al estrado y le dice, ¿usted no tiene? No tengo nada que perdonar. La felicito. ¿Cómo usted? ¿Cuántos años tiene? 96 años. Wow, va a cumplir casi 100 años, abuelo. Y no tiene nada que perdonar. No. Pero no recuerda algo, su esposo, un familiar. Sí, levanta la mano. Sí, recuerdo cuando mi esposo Francisco, aquella vez, pero no tengo nada que perdonar. Dice, sí, pero seguro, sí, mi vecina, la comadre. Recuerdo que una vez me hizo tal cosa, pero yo, ahora que recuerdo, no tengo nada que perdonar. Bueno, la felicito. Pero, ¿y un hijo o un nieto? No, un yerno. Recuerdo que un yerno me hizo, pero se queda así, dice, no tengo nada que perdonar. Y dice, ¿cómo es eso que no tiene nada? Porque es que ya todos se murieron. Todos están muertos. No esperemos a que se haga tarde para que nosotros podamos restablecer las relaciones. El mundo es de quien tiene las mejores relaciones. La influencia es el producto de las mejores relaciones. Así es, y este tema del perdón es tan importante en el liderazgo, porque yo recuerdo, y le comentaba a mi esposo que cuando estaba estudiando en la Universidad de Comunicación Social, había un estudiante que era súper brillante. Es más, era el número 1 en la universidad, era extraordinario. Y todos creíamos que cuando él saliera al ejercicio de la profesión, obviamente iba a ser la persona más brillante, porque manejaba muy bien los medios, manejaba todo. Pero yo estuve cerca de él
Y sabe, la experiencia con él es que en todas las organizaciones o las instituciones donde él estaba, se presentaban siempre conflictos y era un caos. Y por muchos años él estuvo cabalgando de lugar en lugar y no encontraba como el acomodo, porque es que desde su parte, desde él, siempre había rabia, rencor, resentimiento, porque no quería soltar la ofensa. Y en mi experiencia profesional, yo tuve 17 años en el gobierno de Carabobo. Yo recuerdo un joven que era brillante. Bueno, aquí está Vestalia San Pedro, ¿verdad? Nuestra economista allí. Y yo sé que ella debe recordarlo porque él era competitivo, era muy bueno. Y todo el mundo lo elogiaba por lo excelente profesional que era. Pero ¿saben lo que decían? Es que en el letrero de la oficina donde estaba él, debían colocar, atención, perro bravo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces en las organizaciones, en las instituciones, hay personas que usted ve que es bien difícil, puente roto, es muy difícil transitar con esas personas? Pero cuando usted ve la raíz, cuando usted se siente y conversa con esas personas, usted lo que se da cuenta es que tiene rencor, resentimiento, raíz de amargura, que no ha soltado y que lo ancla al pasado. Y yo creo que es muy importante hacer este ejercicio que mi esposo hablaba con Nelson Mandela, porque si Nelson Mandela hubiera salido con la resolución de seguir en el odio, en la rabia, en el rencor, en el resentimiento, por todos los hechos sociales, que si bien es cierto, él podía decir, eso es verdad, pero ¿saben qué? Él se levantó por encima de ello, porque él tuvo que ver una nación, él tuvo que ver familia, él necesitaba ver primero la restauración de su propia vida, ¿verdad? Enrumbarla, pero también enrumbar a toda una nación. Y el otro caso, de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Si los aliados no hacen conciencia de una cultura de relaciones amistosas, pacíficas, hoy día naciones como Alemania, naciones como Japón, no estuviesen integradas en el concierto de desarrollo de las naciones. Por eso perdonar no es olvidar el incidente. Perdonar es aprender, comprender, amar y seguir adelante. Adelante, muy bien. Sí, podemos seguir. Vamos a ver algunos conceptos, porque es importante que a veces dice, no, perdonar. Primero eso es no es de valiente, sino de cobarde. Entonces, no, necesitamos desmontar algunos dichos acerca del perdón. Entonces, perdonar no es olvidar, sino es recordar sin dolor. Perdonar no borra el mal recibido, ni quita la responsabilidad al ofensor por el daño hecho. El perdón implica una renuncia a los deseos de venganza, al rencor, al odio, pero no implica olvidar. No olvido, supero, aprendo y perdono. Y perdono, las tres premisas de un perdón sano. Entonces, fíjense esto, es que yo decido frente a la ofensa, yo decido perdonar, ¿verdad? Pero no dejo de reconocer que fui objeto de repente de algún agravio, de alguna ofensa por parte del agresor en este caso. Por eso es bien importante que podamos definir perdón y reconciliación. El perdón es la primera fase de todo un proceso que culmina con la reconciliación. Pero en la siguiente lámina. Perdonar no es lo mismo que confiar. Esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Porque debo confiar automáticamente en mi ofensor una vez que lo he perdonado. Mire, esto no es así, porque la otra persona tiene que dar muestra de que realmente está arrepentida y que, va a comenzar en un proceso de que usted otra vez se genere la confianza, porque usted sabe que la confianza es un hilo muy delgado. Nadie la ve, pero cuando no existe todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Entonces, en el caso de generar la confianza, se refiere a dos personas. Yo decidí perdonar al otro. A lo mejor decidí perdonar, algunas resoluciones. Puedo contar esta historia. Estábamos hablando porque hemos recorrido todo el país y ahora y también creamos Nation Forgive en Estados Unidos porque estamos llevando Naciones Perdonan, porque creemos que el tema del perdón es relevante. Es una cultura para toda una sociedad. No tiene distinción de una nación o de una región. Es necesario implantar la cultura del perdón. Y estábamos justamente en un taller de Mujeres Perdonan. Y cuando estábamos compartiendo el tema,
una persona se me acerca y me dice que recientemente, de 32 años, muy joven, dice, le habían diagnosticado osteoporosis prematura. Y ella dice que su cuerpo le dolía muchísimo, sobre todo sus manos, y el médico le dijo que eso era degenerativo, pero que además iba a ocurrir de manera muy acelerada por la forma como se le estaba presentando a ella. Y ella dice que ella se arrodilló y le dijo, Dios, pero yo estoy entendiendo con este tema del perdón, que el perdón genera también problemas en la salud. O sea, que es económico perdonar, ¿sabe por qué? Porque te evita hipertensión arterial, te evita infarto. Es más, está demostrado el 90% de la reincidencia de cáncer obedece a falta de perdón. Es decir, que el perdón es una medicina barata. Así es. Así de simple. Y entonces resulta que ella dice que ella estuvo evaluándose y ella dijo, Dios, ¿y qué me falta? Pero es que yo estoy pensando en a quién debo perdonar. Y ella dice que de repente ella se miró en el espejo y recordó en el momento que ella estaba vestida de novia porque se iba a casar. Y usted sabe lo que la ilusión para una mujer, el matrimonio, tenían todo listo, el salón de fiesta, todo. Y resulta que aquí en el país, en Venezuela, ocurrió una decisión de gobierno donde fueron paralizados todos. Fueron suspendidas las garantías. Y el matrimonio, que todo estaba listo, terminó siendo en una casa donde ni siquiera sus padres pudieron llegar. Y así fue que la bendijieron. Y ella dice que le causó tanta frustración, fue tanta la rabia, que en ese momento cuando ella se estaba mirando al espejo, ella reconoció que ella necesitaba perdonar incluso al presidente Chávez. Y ya estaba muerto. Y ella dice que ella en ese espejo, ella dijo, es que esta es la rabia que he tenido guardada. Y ella dice que comenzó a perdonar allí al presidente, que ya estaba muerto, al gabinete, a todos esos que tomaron las decisiones que para ella fue una gran frustración. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que ella luego fue al médico nuevamente para tratarse. Y el médico le dijo, estoy sorprendido, ¿qué te pasó? ¿Sabes qué? No tienes absolutamente nada. El perdón es liberador, es de sanidad. Entonces la confianza se forja con las acciones y comportamientos manifestados del ofensor. Pero el perdón se otorga, pero la confianza se recupera. Así es. La confianza hay que abonarla, hay que edificarla. Figúrese que, hablando de todo y cada uno de estos casos, fue necesario generar dentro de la cultura del perdón la recuperación de la confianza. Y para que haya recuperación de la confianza, se tiene que hablar de justicia. Pero más adelante vamos a estar hablando de la justicia. La reconciliación demanda de dos personas que se ponen de acuerdo para restablecer una relación. Y la reconciliación es el proceso de dos personas o de dos partes o de dos bandos. Y en ese proceso que comienza en lo personal, termina en lo social. Muchos de los grandes conflictos que se han generado en las sociedades vienen del producto de diferencias de relaciones personales. Lo que hoy día estamos viendo en muchas de nuestras naciones es el producto de las fricciones que hubo en el liderazgo. Entonces, es importante entender que nosotros como líderes estamos llamados a desarrollar el proceso del perdón junto con la reconciliación a través de allanar el terreno para que haya un ambiente óptimo para la recuperación de la confianza. Fíjate que antes de seguir hablando en este tema de reconciliación, nosotros hemos sido testigos de cuántas mesas de reconciliación en esta nación se han hecho. Muchas, ¿verdad que sí? Yo le perdí ya la cuenta de cuántas mesas de reconciliación. Pero siempre hay alguien que tiene una carta debajo la manga. Y lamentablemente no hemos visto ningún resultado positivo o lo esperado. Pero yo creo y estoy persuadida que hasta que no haya una verdadera conciencia y manifestación del perdón entre todas las partes, es cuando nosotros vamos a poder hablar de un proceso de reconciliación en esta nación. Días atrás se hizo viral el video de un foro internacional en donde estuvo presente una de las más presidenciables candidatas para el gobierno en Colombia. Se habla de una presidenciable, una senadora, y ella hablaba del caso específico de países en el mundo, pero particularmente el de Venezuela. Y el de Venezuela, ella colocó unos puntos en alto, dice, no es posible ya que en Venezuela hayan cambios
o haya mejora de la situación que tiene con una intervención de orden militar o armada. Va a ser necesario que sea con un proceso interno. Eso significa que cada uno de nosotros somos responsables del proceso que estamos viviendo. Por eso estamos hablando del término de economía, del orden que administra una casa. No hay nada más funcional dentro de la economía que el orden que hace funcionar una familia. Si una familia está dividida, la ciudad está en crisis. Y si la ciudad está en crisis, la nación está en crisis. Porque el primer gobierno y el primer orden económico comienza en la familia, comienza en la casa y comienza en el hogar. Pero el perdón no implica el abandono de la justicia ni la renuncia a la defensa de los derechos. Más adelante vamos a cerrar con una ruta, porque ciertamente nosotros estamos en los predios de un proceso intenso de cambio, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Entendemos que viene un cambio de ciclo y ha sido más que entendido que una generación trae un nuevo cambio. Y cuando hoy hablamos de que ya el proceso de la economía que viene de la manufactura ha mutado y ha mutado a lo que se llama hoy día el principal elemento material de la economía. Hablábamos de la manufacturación, ahora no es la manufactura, ahora se habla de la mentefactura. Y mastique o vaya tratando de hacer digestión con esos términos. Hablábamos hasta hace unos 5 años atrás del poder de la manufacturación. Ahora estamos hablando del poder de la mentefacturación. El principal espacio de generación de riquezas va a ser la mente, van a ser las ideas. Y lo que usted está viendo con lo que es el cambio de la economía, con la irrupción de las criptomonedas, de todo lo que se llama el mundo fintech de la economía, de las economías financieras de redes, está trayendo un nuevo paradigma. Pero para ello es importante que nosotros tengamos elementos implícitos, como es la cultura del perdón. Por eso no podemos confundir misericordia con justicia. ¿Ok? Dios nos perdonó, pero cuando hemos pecado, tenemos las consecuencias de los hechos que hemos cometido. Y consumación o paga de los hechos que hemos cometido se llama justicia. En la siguiente lámina podemos hablar haciéndonos una pregunta de qué significa todo esto. A ver, para restaurar el pasado de hoy y prepararnos para un futuro provisorio, necesitamos hacernos una ruta. Y esa ruta, a propósito de una de las fuentes literarias que nos ha inspirado y que forma parte de nuestra herramienta, como es esta, el libro El Perdón, el camino a la reconciliación, escrito por el doctor Arnoldo Arana, conocido de este espacio, quien ha sido expositor, invitado en más de una ocasión. Es el segundo libro que está en proceso de lanzamiento, que se llama Más allá del perdón. Y el día que nosotros perdonamos, ¿cómo hacemos para mantener una cultura de perdón? Pues es necesaria una ruta. Y esta ruta la hemos llamado el desafío de los 4 montes. Es importante que usted y yo nos preparemos para escalar estos 4 montes. Cuando vemos el caso de Sudáfrica, Nelson Mandela entendió y la sociedad que demandaba un cambio, que era importante escalar el monte de la verdad. Y allí vimos ejemplos. La verdad no es la autorización o la patente de corso para nosotros hacernos jueces o verdugos. La verdad es la expresión sincera de las realidades, de las cosas que sucedieron, para que pueda ver después lo que es el monte de la misericordia, el monte de la justicia y el monte de la paz. Cuando hablamos de escalar es porque ciertamente hay desafíos de establecer una plataforma para que sea funcional, y esto es con la participación de todos. El monte de la verdad solo lo podemos alcanzar cuando nosotros entendemos que las leyes funcionen. Pero para que las leyes funcionen es importante que los principios y los valores estén establecidos en la sociedad, comenzando, muy importante, por la siguiente generación, los que vienen detrás de nosotros. Pregunto, ¿estarán caminando nuestros hijos sobre el eje cartesiano de los valores y de las normas? Hoy día es un desafío para nosotros que la siguiente generación pueda enfrentarse a los retos que tiene enfrente, sabiendo caminar sobre el monte de la verdad. Pero cuando caminamos y alcanzamos el monte de la verdad, tenemos un siguiente desafío, y es el monte de la misericordia. ¿Sí? ¿Y qué es la misericordia?
La misericordia. Estuve estudiando en torno a la misericordia, porque cuando nos hablan de misericordia es como cuando nos conseguimos a alguien en una condición deplorable o de indigencia y nosotros tendemos a darle algo, ¿no? No, eso no es misericordia. La misericordia es entender que usted y yo tenemos un origen que es común para todos, ¿sí? Y recordaba que en el propósito que solamente es activado a través de la vida, es aquella que camina desde la verdad y de la misericordia. La misericordia y su palabra en sus raíces lo dice, es entender que usted y yo fuimos hechos de la tierra. O sea, que todos estamos llamados a caminar en la igualdad. Y es cuando alcanzamos el monte de la misericordia, entendiendo que todos necesitamos accesar a oportunidades, tanto de estudio, de bienestar, de justicia, que es el siguiente monte que necesitamos alcanzar. ¿Y qué es la justicia? La justicia es el derecho que nos permite a nosotros ser y estar con todos los beneficios que implica ello en un lugar, en un lar, en una tierra o en una nación. Cuando estos montes no han sido alcanzados, el proceso de cambiar el producto del pasado en el presente de una nación se hace bien difícil. Pero cuando entendemos que es importante allanar y alcanzar estos montes, estamos preparando en el futuro, y por eso el título de hoy, Restaurando el pasado hoy, para prepararnos hacia un futuro promisorio. ¿Cuál es la nación que usted y yo deseamos dejarle a nuestros hijos? ¿Cuál es la organización que usted desearía, si está ahora al frente de una organización, de una empresa, un emprendimiento, dejarle a la siguiente generación? Estaremos preparando a la siguiente generación para ocupar no solamente el liderazgo de estas organizaciones, sino para hacerlo mejor. Importante entonces es que podamos alcanzar y mantenernos en la ruta de los 4 montes. Y el último monte, el monte de la paz. ¿Sí? El término paz me llama la atención porque hay un pasaje del manual del fabricante, y el manual del fabricante de la Biblia. Allá en el Evangelio de Juan habla que los discípulos estaban atemorizados por causa de la muerte del Señor. El Señor había muerto en la cruz para pagar el precio de la deuda. ¿Sabía usted que la expresión de muerte del Señor en la cruz fue un acto económico? ¿Sí? El Señor fue a la cruz del Calvario para pagar la deuda que nos separaba del bienestar, de la salvación y de la vida eterna que el Padre había diseñado para la humanidad. Y esa deuda era impagable. No había equivalente. Y la única forma fue a través del Hijo de Dios. Y Él en la cruz del Calvario pagó el precio de esa deuda. Pero al tercer día resucitó. Y me llama la atención, y por eso lo recuerdo, porque dicen que los discípulos estaban temerosos por causa de la condición en que estaban de persecución. Pero el Señor se apareció en medio de ellos y le dijo, la paz sea con vosotros. ¿Sí? ¿Y la paz qué significa? Le dijo, Shalom Nihelén. ¿Y qué significa Shalom Nihelén? El famoso saludo que usted ha escuchado, Shalom, Shalom. Los musulmanes dicen Shalom Aleikum, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? En la raíz etimológica, amigo, compañero de esta sala, significa todo está incluido, todo está pagado. La paz es aquello que ha pagado lo que ocasionaba las diferencias entre nosotros. La paz es aquello que incluye lo que antes no estaba dentro de una relación. Entiéndase fidelidad, integridad, la verdad, la justicia y la misericordia. Por eso, para que podamos entender un proceso de restauración del pasado hoy, para prepararnos un futuro promisorio, es necesario que usted y yo caminemos por la ruta del desafío de los 4 montes. El monte de la verdad, el monte de la misericordia, el monte de la justicia y el monte de la paz. En la siguiente lámina, hay herramientas como esta, la que usted acaba de ver, el libro El Perdón, Camino a la Reconciliación, que usted lo puede accesar vía Amazon. Seguimos. Tenemos también Más allá del perdón. Estamos en el proceso de lanzamiento del segundo libro que se llama Más allá del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón tiene un impacto para traer paz en nuestras vidas individuales. ¿Sí? También tenemos
y habla de la parábola de los dos deudores. Hay un impacto económico. Usted ve esas imágenes. Este es un pasaje muy conocido en donde un rey o un señor se acerca a hacer cuentas con sus sirvientes, pero el gerente, ¿verdad? Mire, por ahí hay algunas preguntas. Vamos a tomar nota de esas preguntas. Muy importante. Sí, ya vamos a responder las preguntas. Ya vamos a responder todo eso. Muy importante. Lo importante es que se despierten todas esas inquietudes para que en el cierre de seguro vamos a tener un tiempo. Pero importante que podamos hacer aquí aterramiento, que podamos poner los pies sobre la tierra. Esta historia o esta parábola nos habla de la historia del hombre rico que fue a recoger sus cuentas con sus sirvientes, ¿verdad? Pero vino el encargado y al encargado tan solo, como dice allí más adelante, debía solo 10,000 talentos. ¿Ves? A él le perdona 10,000 talentos, pero el siervo no perdonó la deuda que su compañero de trabajo le tenía de 100 denarios. Al día de hoy, 10,000 talentos equivale nada más y nada menos como a una suma de unos 170 millones de dólares. Más o menos, para que usted se haga la idea. Le pregunto, ¿en cuánto tiempo usted pudiese pagar una deuda de ese tamaño? ¿Sabe qué hacían en la antigüedad? Quien no podía pagar la deuda, no solamente le confiscaban todas sus propiedades, si aún confiscándole las propiedades no cubría la deuda, tenía que entregar a sus hijos en esclavitud para servir. O sea, tendría que nacer de nuevo para poder pagar. Y a él le perdonaban una deuda de ese tamaño. Esto es un acto de economía. Pero él no pudo perdonar una deuda de 100 denarios a sus compañeros de trabajo. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que cuando se enteró el rey de lo que él había hecho con su siervo, ¿verdad? Con su empleado, dice, se enojó muchísimo y lo metió en la cárcel y le dijo, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda que debía. Y la pregunta es hoy, ¿cuántas cosas o cuántos hechos hemos cometido nosotros y nos han tenido que perdonar? Y la gran pregunta es, ¿qué hace que tú decidas no perdonar a aquel que te ha ofendido? Escuchen esto. Repetimos, dice, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mateo, quien narra la historia, es de formación romana. Y el ámbito o contexto en donde queremos ubicarle sucedió esa parábola es en el ámbito de lo que era la cultura romana. Era la égida del Imperio Romano en el que vivió el Señor. Pero muy importante con esto para que usted pueda tener ese punto de luz. Los verdugos tenían dos funciones o encomiendas de parte del Señor que les daba la orden de ajusticiar a alguno que había sido sentenciado. Uno era, obviamente, matar, pero la segunda orden que tenía, si no había autorización de muerte, eran torturar. Pues a este verdugo se le dio la orden de que torturara a este hombre todo el tiempo que fuese necesario hasta que fuese pagada la deuda. El tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿acaso no se parece a un tiempo de verdugos? Para pensar, ¿verdad? Para meditar. Todo esto que está sucediendo pareciese que fuese el trabajo incesante de verdugo. Hay un principio que dice que lo que usted y yo hemos cosechado es producto de lo que hemos sembrado. Esto, la situación de una nación o de un país no aparece de la nada, es el producto de la degradación de los estamentos más básicos de esa sociedad. Así es. Y hemos visto familias fracturadas, divididas, toda esta mezcla, ¿verdad? De todos estos años que hemos vivido, lo peor que nos ha pasado, ¿verdad? Es ver la fractura en familia. Y necesitamos entonces abrazar y vivir este proceso de perdón. Y la pregunta es, ¿cuánto se te ha perdonado a ti? ¿Cuánto se me ha perdonado a mí? Yo creo que si CBAC abriera el espacio para que usted y yo pudiéramos hablar de todas todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros y las personas que tenemos alrededor nos ha perdonado, yo creo que llegaríamos al próximo lunes, a la próxima conferencia y todavía estaríamos conectados, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué nos impide a nosotros perdonar la ofensa que nos han hecho otros?
Y bueno, nosotros, esta es parte de la presentación. Como les dije anteriormente, también tenemos a Nation for Good, que estamos impulsando esta campaña del perdón y creemos que es el tiempo de abrazar, como bien lo decía hace un rato, ¿verdad? Esta ruta que necesitamos tomar. Y me gustaría ilustrarla. Recientemente estuve viendo un video de Ingrid Betancourt. Justamente ella tenían todas las personas que habían participado en todos esos hechos en Colombia, ¿verdad? Tan lamentable, aunque ganaron el Premio Nobel de la Paz, sin embargo, todo este hecho social que ha sido tan golpeante, ¿no? Y hablando de esto de la verdad, de la misericordia, de la justicia y de la paz, ella cerró esa conferencia y para mí fue de gran impacto cuando se levantó y dijo: hasta hoy no he escuchado a ninguno de los verdugos, de los que hicieron, de los que me tuvieron preso, de los que estuvieron allí en el cautiverio, reconociendo el mal que me hicieron, no solamente a mí, sino al resto. Yo quiero que sepan que uno de los elementos que hizo para el proceso de reconciliación de Nelson Mandela es que él se basó en la verdad, donde los verdugos tuvieron que reconocer lo que habían hecho. Los que cometieron los hechos. Bueno, perdón. Los agraviantes. Sí. Perdón, los agraviantes. Todos los que habían cometido, bueno, todos los actos, se hicieron responsables. Esa es la respuesta. O sea, tenemos que hacernos responsables de nuestros hechos, ¿verdad? Y eso fue la base que logró que la estabilidad de una nación como Sudáfrica pudiera entrar en ese futuro promisorio gracias a un hombre que se soportó en la verdad, en la misericordia, en la justicia y en la paz. Desmond Tutu, el conocido líder religioso africano, también impulsor de todos estos movimientos, dijo el día de la proclamación de la presidencia de Nelson Mandela, en el acto de juramentación, dijo: el Nelson Mandela que entró a aquella prisión lleno de rabia y de rencor no es el mismo Nelson Mandela que hoy está jurando ser presidente de una nación. Porque el Nelson Mandela que entró para ser prisionero con el carcelero que más le castigó es el Nelson Mandela que hoy jura la presidencia acompañado por ese mismo carcelero, pero ahora perdonándolo. Qué hermoso, ¿verdad? ¡Qué reto! ¡Qué reto para usted y para mí! Porque esta nación necesita de personas que se levanten desde la sanidad del corazón, desde el perdón, para enrumbar una nación, para un futuro extraordinario. Porque nuestras generaciones, las que se están levantando, bien vale la pena que usted pueda montarle la mejor plataforma para que ellos gobiernen desde la sanidad. Por eso yo creo que en la economía de Dios no ha sido desperdicio todo esto, por duro que haya sido. Esto ha sido más bien el desarrollo de una experiencia para que nosotros no solamente enseñemos a la siguiente generación, sino que de seguro usted va a enseñar a muchos otros empresarios que estarán pasando por situaciones similares, pero que usted le ayudará a facilitar el proceso. Por eso, este es un tiempo de desafío, de una ruta, de accesar y de subir al monte de la verdad, al monte de la misericordia, al monte de la justicia y al monte de la paz. Por eso en esta tarde, solo la paz que usted y yo necesitamos, hay una vía única y exclusiva por la que podemos alcanzarlo, y es a través del Señor. Así es. Y es a través de Jesucristo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Porque la paz de Dios es duradera. Y quiero cerrar con esta historia. Estaba en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. Y cuando ya el avión que estaba por despegar, se enciende una luz de alarma diciendo que el viaje estaba siendo demorado porque ya estábamos en la cabecera de la pista. Es que comenzó a llover torrencialmente. Y el capitán, por la comunicación interna, nos notifica de que el vuelo iba a ser demorado y que aguardaríamos allí en la cabecera de la pista. Pero pasado ya media hora, baja un poco la intensidad de la lluvia y me llama la atención que al lado de nosotros estaba una de las luces de balizaje.
Y en la luz de balizaje llegó un pequeño gavilán, un pequeño halcón, y se posó allí en la luz de balizaje. Y estando en la luz de balizaje, comienza de nuevo a llover cuando ya pensábamos nosotros que iba a despegar el avión. Y el capitán de nuevo notifica de que el viaje va a seguir demorado por causa de la lluvia. Qué inmenso es un avión, ¿no? El avión. Y eso me motivó a estudiar. Un avión tiene 27,000 kilómetros de cable. Un avión tiene 2 turbinas que entre ambas pesan 3 toneladas 600 kilos. ¿Se imaginan ese tamaño? ¿Verdad? Tiene alrededor de 3.600.000 tornillos. Y para usted de contar todo eso, que significa ese armatoste de tamaño tan grande para poder volar. Pero una lluvia lo estaba deteniendo. Y cuando ya pasa la lluvia y el capitán notifica que ya estamos a punto de despegar, de nuevo se enciende una luz y dice, ahora tenemos una falla en el avión. Yo abro la ventanilla y cuando me veo por la ventanilla, el avecita, esa pequeña de halcón, de unos, cuando mucho 3 kilogramos, empieza a sacudirse el agua de la lluvia y se prepara para él despegar. ¿Verdad? ¿Sabes algo? Allí hay una gran diferencia. En el ave es su ámbito, su modo natural. Y para ello él tiene la autoridad. Pero para el avión tiene que usar el poder para poder volar. Mientras que para el águila o para el halcón, por pequeñito que era natural. Y el único que nos puede dar el ámbito natural para que usted y yo podamos vivir en paz es el Señor. Porque la paz que se trata de imponer por vía del poder es represión. Pero la paz que se inspira bajo los principios de Dios es trascendencia. En esta tarde queremos inspirarte y motivarte que cuando restauramos el pasado hoy, seguro nos vamos a preparar en la ruta del desafío de los 4 montes para tener un futuro promisorio. Gracias por invitarnos en esta tarde. Y estamos para servir. Gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad es que, wow, estamos aquí siendo retados y ahora con una nueva ruta, entendiendo que tenemos ahora un beneficio, no solamente individual, sino como comunidad empresarial, en perdonar. O sea, es una herramienta que además nos beneficia económicamente, pero si nos beneficia además en lo interno más que en lo económico, si podemos vivir bien, si podemos estar en paz con otros, no solamente con otros, sino con Dios, tener esa paz interna, ¿por qué no tomar esta herramienta del perdón? Por aquí tenemos varias preguntas. Gracias, José Miguel. Gracias, Mónica. Para nosotros una gran bendición tenerle en otro buen café con fe, en otro buen café. Y tenemos unas preguntas por aquí en el chat. Gabriel Hernández, si en el país no hay justicia, ¿cómo vamos a perdonar? Cuéntenos. Buena pregunta. Hay un pensamiento de Ralph Waldo Emerson que dice, cuando los hombres íntegros y las mujeres íntegras se levantan, las leyes de la justicia se hacen inútiles. Poderoso, ¿verdad? Cuando usted se levanta en integridad, de seguro la justicia le va a acompañar. Ojo, la justicia no llega en el tiempo que usted y yo deseamos. Cuando usted quiere que la justicia llegue a capricho, eso ya no es justicia, eso es retaliación. Y cuidado, porque puede ser venganza. A propósito ahorita de estas famosas series de Netflix, ¿no? De esta famosa La Casa de la Moneda, ¿cómo que se llama? Muy famosa, esta que están viendo muchos chicos. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Y en La Casa de Papel, uno de sus personajes, Buenos Aires, creo que le dice a Helsinki, le dice, recuerda que la venganza es la manifestación egoísta de la justicia a capricho. Cuando usted quiere ejercer a capricho la justicia, cuidado y se convierte en venganza. Pero cuando los hombres íntegros y las mujeres íntegras se levantan, las leyes se van a hacer inútiles. Así es. Qué bueno, qué bueno. Gracias por esta respuesta. Tengo otras preguntas
Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si tengo problemas en mi vida por no perdonar? ¿Hay algún síntoma? ¿Hay algo que me pueda dar luces, que me esté prendiendo luces y que de repente el problema que tengo de ira, el problema que tengo con mi estómago, sería que la falta de perdón? Claro, siempre el cuerpo habla, el cuerpo es legítimo, ¿verdad? Y él va a manifestar lo que en las emociones y lo que el corazón tiene. Entonces, de repente, si usted tiene problemas estomacales, hay personas que dicen, no, es que vivo con esta acidez, esto es algo impresionante, pues es necesario revisarse, porque a lo mejor lo que tiene es rabia, amargura, resentimiento acumulado y no lo ha soltado. Y bueno, y el cuerpo que es tan legítimo, usted lo sigue tragando, lo sigue tragando. Entonces es necesario por eso soltar la rabia. Y a veces, hasta estos elementos, les voy a contar una experiencia personal. Recientemente, con este tema del COVID, a mi esposo y a mí nos dio COVID, pero antes del COVID nosotros tuvimos que viajar y por el tema de gasolina tuvimos que colocar gasolina en el carro y eso produjo que una infección respiratoria en mí. Tuve más de 4 meses con un tratamiento de antibiótico y usted sabe que los antibióticos bajan las defensas y todo un caldo de cultivo. Pero mírenlo el detalle. El detalle es que mi hermana que vivía aquí en Valencia, enferma, a los 15 días mi hermana muere y usted se imagina, y el colmo fue, la guinda era que nos dio COVID. O sea, esto era desastroso. Emocionalmente yo me sentía así, me sentía con depresión, estaba tirada, ¿verdad? En medio del dolor, en medio del duelo. Pero yo quiero que sepas que cuando estuve tratando lo que estaba viviendo en mi propio corazón, yo tuve que perdonar y pedirle perdón a Dios. ¿Sabes por qué tuve que pedirle perdón a Dios? Porque hice un ejercicio con mi amigo Javier, que es terapeuta. Si yo hubiera sido Dios, mi hermana hubiera muerto. Y me di cuenta que yo quería ser Dios y yo era más buena que Dios. ¿Usted se imagina eso? Y reconocí que yo necesitaba soltar, yo necesitaba, incluso en el duelo, porque a veces hay tantas cosas que se pueden solapar. Y tuve que entender, más bien tuve que ser agradecida a Dios por toda la vida que Dios le había regalado a mi hermana, por todas las oportunidades con que yo había compartido. Y hoy te lo puedo compartir, es porque chequeé mi corazón y me di cuenta que necesitaba soltar eso que estaba guardado allí y que tenía que ver con el creer que yo era mejor o más buena que Dios. ¿Qué te parece? Increíble, gracias por contarnos todo esto, porque son experiencias que son prácticas y que la verdad son las que vivimos nosotros también muchas veces con las experiencias que tenemos con otros, no vemos que traemos entonces allí en el corazón una ofensa o una falta de perdón que no hemos detectado y nos está afectando nuestra vida. Pero por ahí había otra pregunta. Sí, Ajá, Becalia, vamos como a me ver. estaba preguntando allí. Vamos a ver si hay otra pregunta. De todas maneras, les pido, escriban en el chat. Les pido que escriban al chat. Creo que vamos a activar, vamos a ver si activamos por aquí los micrófonos para todos los que quieran Participando. participar. El perdón es individual, la reconciliación se trata de dos. O sea que el perdón es una decisión que usted toma. Y es poderoso porque el Padre nuestro, incluso que nos lo enseñó el Señor Jesucristo, dice, perdona mis pecados como yo también perdono a aquellos que me ofenden. Es decir, que eso se trata es de usted y de mí. Y yo creo que, así como lo dije al comienzo, la medicina más barata que Dios proveyó a usted y a mí para tener un corazón sano, para tener paz, se llama el perdón. Esa es la medicina más barata. Así es. Vamos a ver si por aquí tenemos en el chat personal que me están enviando algunas preguntas. Vamos a ver. Sí, ok. Ok.
sé si... Ahí está una. Ahí está. Ajá. Otra pregunta de la señora. Pero pareciera que para perdonar tenemos que tener una super fuerza. Pues Ok. permítame decirle que Que es sí, una decisión. pero parte de una decisión. Y dos, lo que hasta el día de hoy no hemos podido hacer con nuestra fuerza, así de sencillo. Esto requiere de un esfuerzo extraordinario y de gente con mentalidad extraordinaria. Y es sencillo. Lo ordinario lo ponemos nosotros, lo extra lo va a poner Dios. Para que venga lo extraordinario. Así es. Qué bueno. Entiendo que perdonar y reconciliarse o reconciliar no es lo mismo. No, no. Ajá. Entonces, cuando si yo decido perdonar a la otra parte, pero la otra parte no quiere reconciliar, o sea, no quiere llegar, yo de repente digo, quiero perdonarlo, quiero llegar a un acuerdo con él, quiero hablar con él, pero él no quiere. Esta persona, ¿qué puedo hacer? Respetar su decisión. La primera parte del proceso es el perdón. Y para eso la decisión es personal. Pero para la reconciliación requiere del concurso de dos. Y cada quien está en su proceso. Y imagínense que una vez nos preguntaron, ¿y si una persona ha sido violada? ¿Ok? Él puede perdonar a la persona, pero tiene que reconciliarse con esa persona. Es una decisión que es respetable. Por eso, entender que los procesos requieren no solamente de tiempo, requieren de los recursos, de los esfuerzos. En una nación como la nuestra va a requerir del esfuerzo de todos, porque donde muchos derechos han sido violentados, donde muchas cosas han caminado fuera del concurso de la ley, va a requerir de esfuerzos extraordinarios en cada uno de nosotros, pero con un corazón sano, porque si no nos vamos a convertir en verdugos de la venganza y va a ser peor entonces. O sea, que el primer beneficiario del perdón somos nosotros mismos. Así es, de manera individual. Y luego la familia. ¿Usted se imagina el caldo de cultivo dentro de una casa donde no hay perdón y los hijos se levantan en medio de la rabia, en medio de resentimiento? Hay hijos que hablan y usted se queda impactado. Y yo solo en mis adentro digo, ¿qué están escuchando dentro de la casa? Porque recuerden que ellos son la proyección de ustedes. Y creo que es muy importante, como decía José Miguel, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer una revisión y que si queremos y soñamos con esa Venezuela o con la nación donde usted vive, ¿verdad? Porque donde usted está es el mejor lugar para que usted construya, porque la paz se construye, ¿verdad? Eso se puede generar. Alguien decía, pero si los demás no son justos, sea usted justo. Así O es. sea, comience en su casa, cuando usted lo aplica con sus hijos, cuando usted lo aplica en su casa, eso va a generar un efecto en los demás. Entonces, alguien tiene que comenzar. Y entonces yo creo que necesitamos primero ser responsables nosotros de nosotros mismos, de nuestro entorno, de la familia que estamos construyendo para que luego construyamos la sociedad. Porque si la sociedad es la sumatoria de todas las familias, si construimos familias entonces justas, con la verdad, con la misericordia y con la paz, eso va a revertir en una nación completamente sana. Gracias, Mónica. Gracias, José Miguel. Otra pregunta. ¿Qué hacer cuando quiero perdonar, pero estoy en un ambiente o vivo en un ambiente que me sigue ofendiendo reiteradamente? Es un ambiente tóxico. ¿Ok? Usted puede perdonar, pero aquí hay otro elemento. El perdón no es la disolución de los límites. Usted puede perdonar, pero también puede colocar límites. Y hay límites no solamente desde el punto de índole emocional, hay límites desde el punto de vista legal. ¿Ok? O sea, no quiere decir con esto que yo te perdono, pero no significa que esto va a seguir siendo la luz verde para que tú sigas comportándote como lo estás haciendo. ¿Ok? Yo te puedo perdonar, pero hoy le colocamos límites a esa forma de tú relacionarte. ¿Y si no depende de ti? Para eso están las leyes, entonces. Qué bueno saber esto. Esto es muy ilustrativo para todo aquel que vea de repente en el perdón un obstáculo o vea un obstáculo para perdonar. Gracias. Muchas veces sucede, y perdón, Jesús, para el que ha sido ofendido, perdonar es un síntoma de debilidad. No, no es síntoma de debilidad ni te pone en minusvalía. Antes bien, es un síntoma para que tú procedas a una verdadera sanidad.
y a un crecimiento armónico contigo mismo. Porque muchas de las enfermedades somatizadas hoy día, más del 60% de las enfermedades que se somatizan hoy día es producto de la emoción, de las emociones no controladas. Y una de las emociones con menos control en el individuo que no tiene recursos es la rabia, el resentimiento y la falta de perdón. Buenísimo, gracias. Último, o vamos a decir penúltimo, porque esto está muy bueno. ¿Qué papel juega Dios en este tema del perdón? Cuando al orar, en la oración más repetida, el Padre Nuestro, y comentaba Mónica, que decimos, bueno, perdónanos así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y eso lo repetimos y lo repetimos. Yo creo que es la oración más repetida. Nos golpeamos en el pecho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no decido perdonar? Si digo, bueno, a este sí, al otro no. Este no quiere y decido no perdonar. Los verdugos. Cuando usted ve que una persona camina y no, como decimos nosotros en el argot criollo del juego, no da pie con bola, no le salen las cosas, creo que es importante revisarse, porque de seguro usted tiene por allí algún verdugo activo por falta de perdón. Puedo contar esta historia de tantas historias, déjeme decirle que pasaría un buen rato aquí contando historias de personas que se nos acercan a contarnos de lo que han vivido en este proceso. En la campaña del perdón, nosotros impulsamos 40 días donde le decimos a las personas, necesitamos cambiar la cultura en vez de odio, rencor, resentimiento y de amargura, necesitamos instaurar la cultura del perdón. Y usted sabe que para crear un hábito se dice que 21 días, pero para influenciar una cultura se necesitan 40 días. Por eso nosotros estamos impulsando desde Venezuela Perdona y Nation Forgive 40 días de perdón y está completamente gratuito. Si usted desea, puede usar la plataforma de CBNC porque somos aliados, ¿verdad? Son parte de Venezuela Perdona. Nosotros le podemos hacer llegar todo este material que está bien diseñado para la familia, lo tenemos para las mujeres, lo tenemos para los niños y pronto vamos a salir con una novela para los jóvenes. Porque estamos convencidos de que cuando nosotros sanemos los corazones, vamos a tener una sociedad completamente sana. Aquí hay instrumentos legales como la LOCTI, la LOXIMAT, que procuran el mejor ambiente de trabajo. ¿Y qué mejor ambiente de trabajo que un ambiente donde está la cultura del perdón y de la reconciliación? Así que tenemos ¿Cómo sería el proceso de negociación de contrataciones colectivas con sindicatos si tenemos la cultura del perdón? Cuando muchas veces entre patronos y empleados lo que se ven son como enemigos. ¿Qué le parece? Yo trabajé para una gran transnacional, trabajé para la Renault Mundial, yo reportaba directamente un tiempo al director de Renault Mundial, Planta Lyon, en Francia. Y él me cuenta una vez que viene, me muestra una foto de un compañero de trabajo, un anciano, que era el jardinero, a veces era el jardinero, y él trabajaba en planta. Y dicen que a él le dicen allá, que se guinda. Que solamente están como para, no sé, como para congraciarse con los dueños, decía. ¿Y por qué le decían así? Porque él al mediodía de la hora de descanso, muchas veces después de comida, se iba para jardinería o se iba para mantenimiento a pedir una llave para reparar un lavamanos de un baño dañado. O si no, ayudaba a cortar las plantas del jardín o iba a regar las matas y todos le decían, bueno, chico, y tú ahora te dedicas a esto, ni que tú fueras jardinero, como que la empresa. Y él dice que él observó ese bullying que le practicaban los compañeros de trabajo y lo llama a su oficina y le dice, mira, es verdad que yo estoy observando que tú en la hora de descanso pides prestadas herramientas, te pones a reparar cosas en la planta o la jardinería o alguna máquina que está dañada cuando tú estás en tu hora de descanso. Y él dice, jefe, ¿sabe cuántos años tengo? Voy a cumplir 60 años. Y si esta empresa quiebra, yo quiebro. Porque ¿quién me puede garantizar la estabilidad económica que me brinda esta empresa si yo no la preservo? Yo sé que de repente reparando un tubo no soluciono la economía de la empresa, pero sí le ahorro algo para evitar de que ella quiebre. Cuando eso se llama el compromiso moral. Y para que usted pueda establecer un compromiso moral de cultura organizacional, es importante que caminemos con corazones sanos y con una cultura sana de perdón y de reconciliación. Y puedo contar esta experiencia de lo que le decía. No, se abriría aquí el anecdotario de experiencia
del perdón y de reconciliación. Pero creo que es muy importante lo que hablamos de la familia, ¿verdad? Y esta mujer me cuenta que ella se divorció, se quedó con 3 hijos y el esposo, usted sabe que le promete y bueno, de hecho, tenía que pasar la manutención a los hijos y todas estas cosas y eso nunca ocurría. Y ella dice que su hija mayor generalmente se paraba en la puertecita o en la puerta, en la reja, esperando vestidita a su papá que le prometía que iba a ir a visitarla, pero nunca llegaba. Entonces eso pasó un día tras otro, y ella decía, que me lo haga a mí está bien, pero que me lo hagan los hijos, eso es lo peor. Y ella dice que se llenó de rabia, de odio, de rencor contra aquel hombre. Y cuando él llamaba a sus hijos, ella más nunca los llamó por su nombre, sino que le decía el maldito. Imagínense usted la rabia que tenía en el corazón. Y ella dice que un día entendió que estaba así como estamos en este momento, estábamos hablando del tema del perdón. Y ella dijo, tengo que tomar una decisión, pero es que él no se lo merece. Pero es que él le hizo daño no solamente a mí, sino que le ha hecho daño a mis hijos. Y ella dice que en medio de la rabia que ella sentía por él, ella se tiró en el piso y golpeaba el piso y decía, es que él no se lo merece, no se lo merece. Pero ella le dijo, Dios, yo no tengo la fuerza para perdonarlo porque realmente él nos ha hecho mucho daño. Pero si tú me ayudas, yo creo que lo puedo perdonar porque estoy entendiendo que necesito perdonar. Y ella dice que en medio de golpear allí el piso, ella sintió una fuerza que vino sobre ella y que cuando ella se levantó del piso, ella había decidido perdonar a su ex esposo. Pero ¿saben qué? Ella hoy en día forma parte del equipo de Venezuela Perdona y ella muestra la fotografía de sus nietos con su abuelo. Ella dice, si yo no hubiera perdonado, mis nietos no hubieran tenido un abuelo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es el futuro, la generación que tú quieres dejarle a tus nietos? ¿Cuál es la descendencia de sanidad que tú quieres que ellos, es verdad, a lo mejor tú tienes una organización, una empresa, una institución, pero ¿sabes qué? Lo más hermoso es que cuando tus nietos se puedan sentar en las piernas de sus abuelos desde la sanidad para poder emprender los retos que vienen adelante, que van a ser duros, que van a ser difíciles, pero cuando ellos tienen una solidez, porque usted como familia se la construyó, usted le colocó los peldaños necesarios para que él pudiera construir desde la sanidad, yo estoy segura y por eso bendigo a mi nación de Venezuela y bendigo las familias de Venezuela, porque estoy segura que desde la construcción del perdón, de la paz, vamos a tener esa sociedad que tanto hemos soñado y que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Gracias, Mónica. Excelente. Gracias, José Miguel. Última, sí, para que ya nos compartan sus redes, nos compartan otra vez el nombre del libro, en donde podemos contactarlos si queremos llevar este mensaje a nuestra empresa, a nuestra cámara, queremos llevarlo a la universidad, cómo contactarlo. Pero para que nos den toda esta información, ¿cuál creen ustedes que es la primera reconciliación que debemos hacer como hombres? La dama. Bueno, usted sabe que esto es individual. Usted necesita tener primero con usted mismo. Usted necesita reconciliarse con usted mismo, porque ¿cuántas cosas no se tiene que perdonar usted mismo? ¿Verdad? Entonces, todo comienza conmigo. Número 2, necesito reconciliarme con Dios, con el hacedor, con el que me hizo, ¿verdad? Y reconciliarme con Dios es muy simple. Es decirle, Dios, perdóname, porque yo reconozco hoy que yo he fallado, yo he cometido pecado delante de ti, pero yo necesito restablecer mi relación contigo, porque muchas veces hemos querido hacer las cosas solo, pero sabes, cuando yo me reconcilio con el Padre y estoy reconciliado conmigo mismo, puedo reconciliarme con mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo más cercano primero con mi casa, con mi familia, y luego voy a extender los puentes para reconciliarme con toda una nación. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy. No lo merecíamos, nosotros tampoco merecíamos el perdón y Dios nos perdona. Seguramente a quien usted debe perdonar no lo merece, pero el beneficio está en que usted va a tener una mejor vida, no es que él vaya a tener una mejor vida. Cuando usted perdona al beneficiado, al final va a ser usted